El Imperio Otomano fue uno de los imperios más duraderos e influyentes de la historia mundial, que perduró desde aproximadamente 1299 hasta 1922. Su rica y compleja historia abarca más de 6 siglos, cubriendo una vasta región que se extendió por Europa, Asia y África en su apogeo. El imperio desempeñó un papel crucial en el desarrollo del comercio global, la cultura, la religión y la política, dejando un profundo impacto que aún puede observarse en la actualidad. Orígenes y ascenso. Los orígenes del Imperio Otomano se encuentran en la península de Anatolia, donde un grupo de nómadas de habla turca, conocidos como los turcos oghuz, migraron desde Asia Central hacia la región. El imperio fue fundado por Osman Erpur, de quien deriva el nombre otomano, a finales del siglo XIII. Los primeros otomanos eran un pequeño pero decidido principado, parte de un grupo más amplio de estados turcos que surgieron tras la fragmentación del Imperio Selyúcida. Los otomanos se beneficiaron enormemente de su ubicación estratégica, situada entre el debilitado Imperio Bizantino y las regiones inestables del mundo islámico al este. A través de un liderazgo militar hábil, diplomacia y la adopción de tecnología avanzada, expandieron su control por gran parte de Anatolia y los Balcanes. Para el siglo XIV, el imperio ya estaba incursionando en el sureste de Europa, y en 1453, bajo el liderazgo del sultán Mehmed Sigozo, también conocido como Mehmed el Conquistador, los otomanos capturaron Constantinopla. Esto marcó el fin del Imperio Bizantino y estableció al Imperio Otomano como una potencia importante. Constantinopla, rebautizada como Estambul, se convirtió en la capital del imperio, y su captura simbolizó el ascenso de los otomanos como una fuerza global. La Edad de Oro. El periodo posterior a la conquista de Constantinopla es a menudo conocido como la Edad de Oro del Imperio Otomano. Durante este tiempo, el imperio alcanzó su auge territorial, poder militar y esplendor cultural. Sultanes como Solimán el Magnífico, que gobernó desde 1520 hasta 1566, supervisaron grandes expansiones territoriales, extendiendo el control otomano a África del Norte, el Medio Oriente y gran parte del sureste de Europa. Solimán es particularmente recordado por sus reformas legales que le valieron el título de el legislador en el mundo musulmán. Sus innovaciones administrativas y legales ayudaron a estabilizar el imperio y fomentar un sistema de gobierno eficiente y centralizado. Su reinado también vio el florecimiento de las artes, la cultura y la arquitectura. El famoso arquitecto otomano Mimar Sinan, que sirvió bajo Solimán y los sultanes que le siguieron, diseñó algunas de las estructuras más icónicas del imperio, incluida la mezquita de Süleymaniye en Estambul. La fuerza militar de los otomanos durante este periodo fue formidable. Su ejército se vio reforzado por los élites genízaros, soldados reclutados a través del sistema Devshirme, un sistema en el que los niños cristianos de los Balcanes eran tomados, convertidos al Islam y entrenados para servir al Estado. La marina otomana también fue una fuerza dominante, controlando vastas áreas del mar Mediterráneo, lo cual era vital para el comercio y las campañas militares. La capacidad del imperio para gestionar una población diversa, que incluía musulmanes, cristianos y judíos, fue otro pilar de su éxito. Los otomanos emplearon un sistema conocido como el sistema de millats, que permitía a las comunidades religiosas y étnicas un grado de autonomía bajo sus propios líderes, siempre que pagaran impuestos y permanecieran leales al imperio. Este sistema ayudó a mantener la paz relativa en un imperio multiétnico y multirreligioso. Declive y estancamiento. A pesar de sus éxitos militares, el Imperio Otomano comenzó a mostrar signos de declive en el siglo XVII. Los historiadores suelen señalar varios factores internos y externos que contribuyeron a esto. Internamente, el imperio enfrentó desafíos para mantener una gobernanza eficiente sobre sus vastos territorios. El sistema de sucesión, que a menudo provocaba luchas de poder entre la élite gobernante, contribuyó a la inestabilidad política. El sistema Devshirme, que alguna vez fue un activo, comenzó a desmoronarse, lo que llevó a la corrupción y a la ineficiencia en el ejército y la administración. Externamente, el imperio enfrentó una creciente presión por parte de las potencias europeas, particularmente los Habsburgo, los venecianos y los rusos. La derrota otomana en la Gran Guerra Turca, que duró desde 1683 hasta 1699, marcó un punto de inflexión en su fortuna militar. El fallido sitio de Viena en 1683 fue un evento crítico. Por el Tratado de Karlowitz en 1699,
el imperio se vio obligado a ceder territorios significativos en Hungría, Croacia y Transilvania a Austria. Económicamente, el Imperio Otomano también se vio afectado por el surgimiento de nuevas rutas comerciales globales. El descubrimiento de América y el establecimiento de rutas marítimas directas hacia la India por parte de potencias europeas como Portugal y España disminuyeron la importancia de las rutas comerciales terrestres tradicionales controladas por los otomanos. Esto condujo a un declive económico relativo, ya que el imperio se volvió cada vez más dependiente de los bienes y la tecnología europeos. Reforma y modernización. Para finales del siglo XVIII, era evidente que el imperio necesitaba reformarse si quería sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. El siglo XIX vio una serie de esfuerzos de modernización conocidos como las reformas del Tanzimat, iniciadas por el sultán Mahmud Gozo y continuadas por sus sucesores. Estas reformas tenían como objetivo centralizar el poder, modernizar el ejército y alinear las instituciones del imperio con los modelos europeos. Uno de los cambios más significativos durante este periodo fue la abolición del cuerpo de genízaros en 1826. Alguna vez la columna vertebral del ejército otomano, los genízaros se habían convertido en una fuerza políticamente poderosa y conservadora que resistía el cambio. Su abolición permitió la creación de un ejército más moderno, al estilo europeo. Las reformas del Tanzimat también buscaron modernizar los sistemas legales y educativos y mejorar la infraestructura. Se construyeron nuevas carreteras, líneas de telégrafo y ferrocarriles, y el imperio comenzó a adoptar códigos legales de estilo occidental. Sin embargo, estas reformas fueron recibidas con resistencia por parte de facciones conservadoras dentro del imperio, particularmente líderes religiosos y élites provinciales, que temían que la occidentalización socavara los valores islámicos. La caída del Imperio Otomano. A pesar de los esfuerzos de reforma, el Imperio Otomano continuó debilitándose durante los siglos XIX y XX. El imperio llegó a ser conocido como el enfermo de Europa, ya que perdió el control de muchos de sus territorios. Las guerras balcánicas de 1912 y 1913 vieron la pérdida de casi todas las posesiones europeas del imperio, mientras que las rebeliones en las provincias árabes erosionaron aún más el control otomano. La Primera Guerra Mundial dio el golpe final al Imperio Otomano. Los otomanos se aliaron con las potencias centrales y su derrota en 1918 condujo al desmembramiento del imperio. Bajo los términos del Tratado de Sèvres en 1920, el imperio fue efectivamente desmantelado, con sus territorios restantes divididos entre las potencias aliadas. La Guerra de Independencia Turca, que duró desde 1919 hasta 1923, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, resultó en el establecimiento de la República de Turquía en 1923. El sultanato otomano fue formalmente abolido en 1922, poniendo fin a más de 600 años de dominio otomano. El legado del Imperio Otomano es vasto y complejo. Su influencia en la arquitectura, el lenguaje... El legado del Imperio Otomano es vasto y complejo. Su influencia en la arquitectura, el lenguaje y la cultura aún se puede ver en todo el Medio Oriente, el norte de África y el sureste de Europa. El sistema de gobierno del imperio, particularmente el sistema de millets, influyó en cómo los imperios y estados multiétnicos gestionaron la diversidad en los siglos que siguieron. Culturalmente, el imperio fue un crisol de diferentes tradiciones, fusionando influencias islámicas, bizantinas, persas e incluso europeas en el arte, la arquitectura y la literatura. Los otomanos también jugaron un papel clave en la preservación de la erudición islámica, que a su vez contribuyó al renacimiento europeo, ya que muchos textos griegos y romanos antiguos fueron preservados y traducidos por académicos otomanos. El colapso del Imperio Otomano también dio forma al mapa político del Medio Oriente moderno. Tras su desintegración surgieron nuevos estados bajo mandatos europeos, cuyas fronteras a menudo ignoraban las realidades étnicas y religiosas de la región, lo que contribuyó a los conflictos que siguen afectando al Medio Oriente en la actualidad. Además, la fundación de la República de Turquía bajo el liderazgo de Atatürk marcó un cambio significativo en la historia turca, ya que el nuevo Estado adoptó un modelo laico y occidentalizado. En resumen, el Imperio Otomano fue un actor central en la historia mundial durante más de 6 siglos.
Aunque su caída fue inevitable en el contexto de las crecientes presiones internas y externas, su legado sigue siendo profundo, no solo en Turquía, sino en muchas partes del mundo que alguna vez estuvieron bajo su dominio.